Las mañanas de primavera en Boston son agitadas, especialmente para las madres solteras. Jacob, el desayuno está listo, gritó Melissa Thompson desde abajo. Ya estaba vestida con un atuendo informal de negocios perfecto, preparada para el día que le esperaba. En la mesa del comedor, había puesto cereales y un plátano para su hijo y café para ella. Esta hora de la mañana era el momento más caótico de su día. Mamá, ¿has visto mi libro de ciencias? Jacob, de 8 años, bajó corriendo las escaleras. Su cabello castaño claro todavía estaba revuelto por el sueño y solo llevaba un calcetín. Melissa sonrió y señaló hacia el sofá de la sala de estar. Lo estabas leyendo allí anoche. Ahora date prisa. Tienes que comer antes de que llegue el autobús. Melissa había estado criando a Jacob sola desde que se divorció de su exmarido, Brian, hacía 3 años. Vivía en un tranquilo barrio residencial en las afueras de Boston, Massachusetts, y trabajaba como gerente en el departamento de marketing de una importante compañía farmacéutica, Novax Pharma. Sus días eran ocupados, pero de alguna manera se las había arreglado para equilibrar el trabajo y la crianza de los hijos. Al menos, eso creía. Mientras Jacob engullía sus cereales, sonó el teléfono móvil de Melissa. Al ver mamá en la pantalla, dejó escapar un pequeño suspiro. «Buenos días, mamá», respondió mientras miraba el reloj de la cocina. «Son solo las 7:15. Melissa, traerás a Jacob esta tarde, ¿verdad?» La voz de Dorothy Hudson llegó a través del teléfono. Había estado viviendo sola en un lujoso apartamento en el centro de Boston desde que perdió a su marido hacía 10 años. «Sí, mamá. Pero puede que llegue un poco tarde del trabajo. Serán después de las 5. «Oh cielos. Eso no me dará suficiente tiempo para preparar la cena. No puedes venir a las 4. Había un toque de reproche en la voz de Dorothy. ¿Te imaginas ganar $10,000 al mes solo con YouTube? ¿Todo desde casa? Eso es exactamente lo que hice con historias. Sin rostro, sin voz. Consulta el enlace en la descripción si tienes curiosidad». «No puedo, mamá. Tengo una presentación importante», respondió Melissa, haciendo un gesto de date prisa a su hijo. «Te lo dije antes. Siempre estás tan ocupada». «Pobre Jacob». Esas palabras enviaron una pequeña punzada al pecho de Melissa. Su madre siempre era así. Detrás de palabras aparentemente amables, siempre escondía una pequeña daga. Melissa respiró hondo y respondió con calma. «Jacob está bien. Entiende mi trabajo». Después de colgar, Melissa regresó a la mesa del comedor. Jacob había terminado sus cereales y se había puesto el otro calcetín. «¿Vamos a casa de la abuela?», preguntó emocionado. «Sí, esta tarde. También te quedarás allí el fin de semana». Melissa sonrió, aunque su sonrisa parecía un poco cansada. La relación entre Dorothy y Jacob era buena, quizás demasiado buena. Dorothy adoraba a su nieto y le daba todo lo que quería. «Sí, la abuela dijo que me compraría un juego nuevo». «¿Otro? Te acaba de comprar un juego el mes pasado». Melissa frunció el ceño. «No te aproveches de ella. No deberías hacer que gastes su dinero». Jacob se encogió de hombros. «Pero ella dice que quiere comprármelo». Melissa acarició suavemente la cabeza de su hijo. «Lo sé, pero también es importante dar las gracias, y ya tengo suficientes». Se oyó el sonido del autobús escolar desde afuera. Jacob rápidamente agarró su mochila, le dio a Melissa un beso en la mejilla y salió corriendo con un adiós. Cuando la puerta se cerró, la casa de repente se quedó en silencio. Melissa cogió su taza de café y se quedó junto a la ventana. Después de ver a su hijo subir al autobús, se enfrentó a sus propios pensamientos. Su relación con Dorothy siempre había sido complicada. Dorothy, que había vivido una vida acomodada, parecía incapaz de comprender las dificultades de Melissa como madre soltera. Siempre le aconsejaba que buscara un mejor trabajo o que pasara más tiempo con Jacob, y a veces incluso sugería que Melissa debería arrepentirse de haberse divorciado de Brian. Melissa miró la hora. Era hora de irse. Lavó su taza de café, cogió su bolso y salió de la casa. Mientras se subía al coche, pensó en el fin de semana. Los fines de semana en que Dorothy cuidaba de Jacob eran periodos de descanso para ella, pero también se sentía culpable. Últimamente, había notado que Jacob parecía un poco diferente cada vez que regresaba de la casa de su abuela. Estaba más inquieto y a veces se despertaba de pesadillas en medio de la noche. Melissa pensó que se debía a los mimos de Dorothy, probablemente demasiados juegos y dulces. Mientras conducía por la carretera, Melissa tomó una decisión. Este fin de semana, tendría una conversación seria con su madre. Necesitaban establecer límites claros con respecto a la crianza de Jacob.
Dorothy les estaba ayudando económicamente y, sin duda, amaba a su nieto. Pero eso no le daba derecho a tomar todas las decisiones. Melissa aparcó su coche en el aparcamiento de la oficina y respiró hondo. Hoy era el día de su importante presentación. Necesitaba dejar de lado los problemas personales y centrarse en el trabajo. Sin embargo, en el fondo de su mente, las palabras de Dorothy aún resonaban. Pobre Jacob. ¿Era eso cierto? ¿Estaba fallando como madre? Melissa se deshizo de esos pensamientos y se irguió. Era una buena madre y una buena gerente de marketing. Hoy cumpliría ambos roles. Aunque Dorothy no pudiera entenderlo, la suave brisa de mayo entraba por la ventana y, mirando el calendario, se dio cuenta de que se acercaba a una fecha marcada con un círculo rojo. El 8º cumpleaños de Jacob era dentro de una semana. Melissa ya había preparado un regalo. Era un telescopio que su hijo había deseado durante mucho tiempo. Quería alimentar su pasión por el espacio. El viernes por la noche, cuando Melissa dejó a Jacob en casa de Dorothy, su madre los recibió con una inusual emoción. «Jacob, la abuela tiene noticias maravillosas», dijo Dorothy mientras besaba la mejilla de su nieto. «He preparado un regalo especial para tu cumpleaños la semana que viene. Es la última PlayStation». Los ojos de Jacob se iluminaron. «¿De verdad? ¿La última PS5? ¿La que tienen todos mis amigos?» «Sí, por supuesto. La abuela sabe lo que quieres». Melissa miró a su madre con una expresión de confusión. «Mamá, ¿podemos hablar?» Llevó a Dorothy a la cocina. «¿Por qué prometiste un regalo tan caro sin consultarme?» «Yo pensaba comprarle a Jacob un telescopio». Dorothy miró a Melissa con ojos desdeñosos. «¿Un telescopio? Melissa, no entiendes en absoluto lo que quieren los niños. No quiere un telescopio. Es un niño normal. Quiere las mismas cosas que sus amigos». «Eso lo decido yo, mamá», dijo Melissa, bajando la voz. «Jacob se obsesiona demasiado con los juegos. Y está empezando a mostrar interés por la ciencia. Quiero fomentar eso. ¿No es eso justo lo que quieres creer?» La voz de Dorothy contenía sarcasmo. «Mira su cara. Quiere la PlayStation. No te preocupes por el dinero, yo lo cubriré todo». «El problema no es el dinero», replicó Melissa. Pero Dorothy ya había regresado a la sala de estar y había empezado a hablar con Jacob sobre la nueva consola de juegos. Melissa dejó escapar un suspiro de resignación. Este era el patrón habitual. Dorothy no respetaba sus decisiones como madre y siempre afirmaba saber cuál era la mejor opción. Durante el fin de semana, Jacob estaba entusiasmado con la PlayStation. Cuando Melissa lo recogió, habló sin parar de los juegos en el coche. «Pero Jacob, no deberías pedirle demasiado a la abuela», aconsejó Melissa suavemente. «Yo también te he preparado un regalo de cumpleaños». «También estoy deseando que llegue tu regalo, mamá», respondió Jacob. Pero sus ojos no habían perdido su brillo. «Pero he querido una PlayStation durante tanto tiempo. Puedo jugar online con mi amigo Michael». Melissa sintió una opresión en el pecho. «Ya veo». Forzó una sonrisa. El telescopio ya no le daría alegría a su hijo. El jueves, el día anterior a cumpleaños, cuando Melissa regresó del trabajo, había una caja grande en la puerta principal. Cuando abrió la puerta, Jacob acababa de regresar del colegio y estaba mirando la caja. «Mamá, ¿qué es esto?» Melissa miró la tarjeta pegada a la caja. «Era de Dorothy. Deberías abrirlo mañana en tu cumpleaños. Con cariño de la abuela». «Es de la abuela. Debe ser la PlayStation». Jacob saltó de alegría. «Sí, pero guardémoslo como sorpresa hasta mañana», sugirió Melissa. «Ahora hagamos tus deberes». Esa noche, mientras Melissa estaba acostada en la cama, luchó con sentimientos encontrados. El cumpleaños de su hijo era su día especial, y si era feliz, eso debería ser suficiente. Sin embargo, siempre había algo incómodo en las formas de Dorothy. Constantemente socavaba la autoridad de Melissa e intentaba construir una relación especial con su nieto. A la mañana siguiente, Jacob se despertó e inmediatamente se dirigió a la caja. «¿Puedo abrirlo ahora, por favor, mamá?» Melissa sonrió. «Feliz cumpleaños, Jacob. Pero tengo una presentación importante hoy. Tengo que irme temprano. Puedes abrirlo cuando vuelvas del colegio. Volveré a casa temprano y comeremos pastel juntos. ¿Lo prometes?» Los ojos de Jacob brillaban de expectación. «Lo prometo». Melissa acarició suavemente el cabello de su hijo. «Estaré en casa a las 4». La presentación en el trabajo fue un éxito, y Melissa terminó temprano como estaba previsto. Mientras se apresuraba a casa en el coche, imaginó la cara de deleite de Jacob. También había preparado el telescopio,
pero primero dejaría que su hijo disfrutara del regalo de Dorothy. Esa era la prioridad hoy. Sin embargo, cuando regresó a casa y abrió la puerta principal, se encontró con una visión que casi le paralizó el corazón. En el suelo de la sala de estar, la caja de la PlayStation estaba destruida, con partes de la consola esparcidas por todas partes. Jacob estaba de pie en el centro de la habitación, congelado como una estatua. Melissa se quedó sin habla por la conmoción. ¿Por qué estaba el costoso regalo en tal estado? ¿Qué había hecho su hijo? Su confusión se convirtió gradualmente en ira. Jacob, ¿qué demonios estás haciendo? La voz de Melissa resonó por la sala de estar. Ante sus ojos había una escena increíble. La elegante caja de la PlayStation había sido tirada al suelo, con su contenido esparcido como si hubiera explotado. La consola estaba partida en dos. El mando había rodado debajo del sofá y el manual estaba hecho pedazos en el suelo. La realidad de que el regalo había sido destruido por un niño de 8 años se fue formando lentamente en la mente de Melissa. La consola de juegos, que valía cientos de dólares, ahora yacía en el suelo irreparable. Jacob estaba de pie en el centro de la habitación, inmóvil como una estatua de piedra. Su rostro había perdido la vitalidad infantil habitual y estaba anormalmente pálido. Sus pequeños puños estaban fuertemente apretados y todo su cuerpo estaba rígido por la tensión. ¿Qué significa esto? Melissa se acercó a su hijo y lo agarró por los hombros. Su voz temblaba de ira y confusión. Este era un regalo importante de la abuela. ¿Por qué has hecho esto? Los ojos de Jacob permanecieron fijos en los pedazos rotos de la consola en el suelo. Negándose a mirar a la cara de Melissa, se mordió el labio y no respondió. Responding, Jacob. Melissa apretó sus hombros con más fuerza. ¿Sabes lo caro que es esto? ¿Cuánto quería la abuela hacerte feliz? ¿Por qué has hecho esto? Estaba confundida por la falta de respuesta de su hijo. Normalmente, Jacob lloraba inmediatamente o ponía excusas si hacía algo malo. Pero ahora su postura y expresión tenían una calma inusual para un niño de 8 años. Se arrodilló en el suelo para estar al mismo nivel que su hijo. Jacob, habla conmigo. ¿Por qué rompiste la PlayStation? Esto no fue solo una travesura, ¿verdad? Ante sus palabras, los ojos de Jacob finalmente se movieron. Miró lentamente a la cara de su madre. Melissa notó que las lágrimas brotaban de los ojos de su hijo. Pero no eran lágrimas de miedo o culpa. Eran lágrimas de ira y algo más profundo. La abuela es una mala persona, dijo finalmente Jacob. Su voz era pequeña pero clara. Melissa frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? La abuela te quiere. Por eso te compró un regalo tan caro. No, Jacob negó con la cabeza. La abuela nos ha estado vigilando. Escuchando todo. Melissa estaba confundida. ¿Qué quieres decir? En lugar de responder, Jacob metió la mano en su bolsillo. Del pequeño bolsillo del pijama, sacó algo. Era un diminuto objeto negro, ligeramente más grande que un grano de arroz. Lo colocó silenciosamente en la palma de Melissa. Esto es. Melissa miró fijamente el objeto. Parecía un pequeño dispositivo electrónico. Cuando abrí mi regalo, oí un sonido extraño, empezó a explicar Jacob. Aprendí sobre micrófonos en el club de ciencias del colegio, así que pensé que era raro. Así que abrí la caja y miré dentro. Melissa intentó digerir las palabras de su hijo. Y luego había muchos de estos dentro, continuó Jacob. Lo busqué en YouTube. Se llama micrófonos. Puedes seguir diciendo eso después de ver esto. La voz de Jacob de repente se hizo más fuerte. Olas de ira y traición emanaban de su pequeño cuerpo. Melissa, todavía confundida, miró fijamente el pequeño objeto en la palma de su mano. En efecto, parecía un dispositivo de escucha en miniatura. Uno sofisticado, probablemente capaz de funcionar a distancia. Su mente empezó a correr rápidamente. ¿De dónde ha salido esto? Preguntó con voz temblorosa. Jacob señaló los restos de la PlayStation. Te lo dije. Estaba dentro. Cuando abrí la caja, oí un sonido extraño. Cuando abrí la consola, había muchos de estos dentro. En los mandos también. Melissa se levantó y miró alrededor de la habitación. Su casa, que creía segura, su santuario con su hijo, de repente parecía un lugar desconocido. ¿Hay más? Sí, Jacob bajó la voz. Los he visto en casa de la abuela. Había algunos en la habitación donde me quedo. Melissa se sorprendió por las palabras de su hijo. Su madre los había estado vigilando. ¿Por qué? Tenía miedo. La voz de Jacob interrumpió sus pensamientos. Cada vez que iba a casa de la abuela sentía que alguien me estaba observando. Pero pensé que los adultos no me creerían si se lo contaba. Melissa agarró a su hijo por los hombros. ¿Desde cuándo?
¿Desde cuándo encontraste estos en casa de la abuela? Desde Navidad, respondió Jacob. Estaba jugando debajo de la cama y los encontré pegados a la pared. Pero la abuela dijo que me preocupaba demasiado. Dijo, esto es seguridad para el hogar. No te preocupes. El estómago de Melissa se encogió. La Navidad pasada, Jacob había pasado una semana en casa de Dorothy. Después de eso, empezó a llorar por las noches y a tener más pesadillas. Ella lo había atribuido a los cambios de ambiente o a los mimos. Las manos de Melissa empezaron a temblar. Miró fijamente el dispositivo de escucha a la palma de su mano y estaba a punto de decir, ¿quién haría una cosa así? Cuando tuvo una repentina comprensión. El rostro de Dorothy le vino a la mente. «Mamá», preguntó, casi para sí misma. «También los he visto antes en casa de la abuela», añadió Jacob en voz baja. «Había algunos en la habitación donde me quedo. Una vez oí a la abuela hablando por teléfono cuando pensó que yo no podía oírla. Dijo, tengo que asegurarme de que Melissa está criando bien a su hijo». Melissa cerró los ojos. De repente, los acontecimientos de los últimos meses aparecieron bajo una nueva luz. Las visitas inesperadas de Dorothy, las veces que estaba sola en el apartamento de Melissa. Solo vine a buscar las llaves, decía, pero se quedaba mucho tiempo de forma poco natural. Cuando esas piezas se conectaron, Melissa sintió que todo su cuerpo se enfriaba. Su madre no era solo una abuela demasiado implicada. Había estado vigilando activamente a Melissa y a Jacob, escuchando a escondidas sus conversaciones privadas. «Mamá», la voz de Jacob la trajo de vuelta a la realidad. Ahora estaba temblando. La máscara de fuerza se había desvanecido y se había convertido de nuevo en un niño pequeño de 8 años. ¿He hecho algo malo? He roto la PlayStation. Melissa abrazó a su hijo con fuerza. No, no has hecho nada malo. De hecho, has sido muy valiente e inteligente. Escondió la cara en el cabello de su hijo, sintiendo que las lágrimas fluían, lágrimas de ira, miedo y profunda decepción por su madre. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Jacob, con la cara pegada al pecho de su madre. Melissa apretó los dientes. Su corazón se endureció con determinación. Primero tenemos que revisar toda la casa. Puede que haya más de estas cosas, indicó el dispositivo de escucha con el dedo. Luego tengo que hablar con la abuela. Sostuvo suavemente los hombros de su hijo y lo miró a los ojos. Jacob, gracias por mostrarme la verdad. Esto es algo que incluso a los adultos les costaría notar. Una pequeña luz de orgullo se encendió en los ojos de Jacob. Te he protegido, mamá. Sí, Melissa sonrió. Nos has protegido a los dos. Se levantó y miró alrededor de la habitación. Sabía que se avecinaba una difícil confrontación. Pero por ahora, estaba agradecida por el coraje de su hijo y se centró en protegerlo. La confrontación con Dorothy sería el problema de mañana. Esta noche necesitaba asegurarse de que su casa estaba segura. Melissa sacó su smartphone y abrió un buscador. Mientras escribía cómo encontrar micrófonos, sabía que esto era solo el principio. Melissa no pudo dormir en toda la noche. Ella y Jacob habían pasado la noche anterior registrando toda la casa, detrás de la lámpara de la sala de estar, en el hueco del estante de la cocina. Lo más chocante, varios dispositivos de escucha instalados en el propio dormitorio de Melissa. En total, encontraron 7 dispositivos. Los recogieron en un pequeño recipiente de plástico y los alinearon en la mesa de la cocina. Mientras la luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, Melissa ya estaba levantada, tomando café y preparándose para la confrontación de hoy. Jacob dormía profundamente, exhausto. Su cumpleaños había quedado completamente arruinado. El regalo del telescopio, el pastel y la pequeña fiesta que había planeado se habían olvidado. El teléfono sonó exactamente a las 9 de la mañana. Era Dorothy. Melissa respiró hondo y respondió. «Buenos días, Melissa. ¿Le gustó la PlayStation a Jacob? Voy a ir a la fiesta hoy. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar?» La voz de Dorothy estaba llena de su habitual confianza. Melissa respondió, manteniendo la compostura. «Sí, mamá. En realidad, necesito hablar contigo. ¿Podrías venir hoy?» «Por supuesto. ¿Está bien sobre la 1? Traeré un pastel». «Perfecto», respondió Melissa con voz inexpresiva. «Te esperaré a la 1 segundo». Cuando colgó, Jacob entró en la cocina. Tenía los ojos rojos, todavía sintiendo el peso de los acontecimientos de ayer. ¿Viene la abuela?, preguntó con un toque de miedo. Melissa sonrió a su hijo. «Sí, pero no pasa nada. Te protegeré. Puedes quedarte en casa hoy sin ir al colegio. Hablemos con la abuela juntos». Exactamente a la 1 sonó el timbre. Melissa enderezó la espalda y se dirigió a la puerta.
Dorothy estaba allí, con una caja de pastel, vestida con un elegante vestido. Su sonrisa era perfecta, pero Melissa no pasó por alto la mirada calculadora de sus ojos. «Pasa», dijo Melissa brevemente, conduciendo a su madre a la sala de estar. Jacob estaba sentado en el sofá, pero no se levantó cuando su abuela entró. Se sentó con tensión, como si se escondiera detrás de Melissa. «Feliz cumpleaños, Jacob», dijo Dorothy alegremente, poniendo la caja del pastel en la mesa de centro. «¿Te gustó la PlayStation?» El silencio dominó la habitación. Melissa fue a la mesa de la cocina y trajo el recipiente de plástico. Lo colocó en la mesa de centro junto al pastel. ¿Te importaría explicar esto? La voz de Melissa era tranquila, pero el peso de sus palabras llenó la habitación. El color desapareció del rostro de Dorothy. Miró fijamente los pequeños objetos negros del recipiente de plástico, luego levantó la vista para mirar a Melissa. Sin embargo, rápidamente recuperó la compostura. ¿Qué quieres decir? Dorothy puso una expresión inocente. ¿Qué son esas cosas? Basta, mamá, dijo Melissa con firmeza. Estas cosas estaban colocadas dentro de la PlayStation. Jacob las encontró. Imposible. Dorothy intentó reír. Jacob, no pensarás que la abuela haría algo así, ¿verdad? Debes estar equivocado. Jacob rompió su silencio. Son iguales a las que vi en tu casa. También había algunas en mi habitación. La expresión de Dorothy se congeló. Son parte del sistema de seguridad. Es un mundo peligroso ahí fuera, para proteger la casa. ¿En el dormitorio? ¿En el baño? Preguntó Melissa, controlando su ira. ¿Y por qué en nuestra casa también? Cuando la huida se hizo imposible, la actitud de Dorothy cambió. Enderezó la espalda y levantó la barbilla. Para protegeros, respondió con frialdad. Protegernos. ¿Protegernos de quién? ¿De nosotras mismas? Preguntó Melissa con una expresión de incredulidad. Desde tu divorcio, has estado tomando una decisión equivocada tras otra, dijo Dorothy. Necesitaba proteger a Jacob. Melissa estaba conmocionada. ¿Has estado vigilando mi crianza? No vigilando, verificando, corrigió Dorothy. Después de la muerte de tu padre, me las he arreglado bien sola. No has hecho más que tomar decisiones equivocadas desde tu divorcio. Romper con Brian también fue un error. Esa fue mi decisión, replicó Melissa. No tiene nada que ver contigo. Sí que lo tiene. La voz de Dorothy de repente se hizo más fuerte. Jacob necesita a un padre. Estás siendo descuidado por tu trabajo. Soy la única que le da estabilidad a su vida. Melissa intentó comprender las palabras de su madre. Entonces, ¿estabas escuchando? Vigilant Dome. ¿Con qué propósito? Dorothy se calmó un poco. Estaba reuniendo pruebas. ¿Pruebas? Pruebas de que eres una madre inadecuada, dijo Dorothy con naturalidad. Para que Brian pudiera reclamar la custodia. Él cooperaría conmigo para crear el mejor ambiente para Jacob. Melissa se quedó sin aliento. ¿Has estado en contacto con Brian? Por supuesto, confirmó Dorothy. Está de acuerdo. Para que Jacob pueda pasar más tiempo en mi casa, no solo los fines de semana. Puedo proporcionarle un entorno familiar completo. Un entorno familiar completo, dijo Melissa, temblando de ira. Tú y Brian planeaban alejarme a mi hijo. No digas alejar. Dorothy agitó la mano con desdén. Es para el beneficio de todos, incluido el tuyo. Jacob dijo en voz baja, pero abuela, quiero quedarme con mamá. Dorothy dirigió una suave sonrisa a Jacob. Todavía eres pequeño, así que no lo entiendes. Esto lo deciden los adultos. Melissa se levantó y se enfrentó a su madre directamente. Su voz era tranquila, pero sus palabras transmitían una determinación inquebrantable. Esto es un delito, mamá. Estás violando mi privacidad y la de Jacob. Vete ahora y no te acerques más a nosotros. Si no lo haces, lo denunciaré a la policía. Dorothy se puso furiosa. No puedes hacer nada sin mí. ¿Crees que puedes criar a Jacob sin mi ayuda? Sin mi dinero, mi tiempo, mi amor. Bien, dijo Melissa con frialdad. Ya no necesito tu ayuda. Puedo criar a mi hijo sola. A mi manera, no a la tuya. Melissa, reconsidera. La voz de Dorothy de repente se volvió suplicante. Podrías perder tu trabajo. Podrías no ser capaz de mantener esta casa. Solo quiero ayudar. No es ayuda, es control, replicó Melissa. Vete ahora. Dorothy se levantó y cogió su bolso. No perdonaré esto. Te arrepentirás. En ese momento, Jacob dio un paso al frente y le dijo a su abuela, estaremos bien. Mamá es fuerte y yo también protegeré a mamá. Sus palabras conmocionaron momentáneamente a Dorothy,
pero rápidamente se dio la vuelta. Salió de la habitación sin decir una palabra más. Cuando resonó el sonido de la puerta al cerrarse, Melissa sintió que la fuerza abandonaba sus rodillas. Se desplomó en el sofá y abrazó a su hijo. Gracias, Jacob. Has sido muy valiente. Mamá, ¿la abuela ya no va a venir?, preguntó Jacob mirando la cara de su madre. Melissa pensó profundamente. Creo que no vendrá por un tiempo. Pero después de un tiempo, no lo sé. Tal vez la abuela también necesite tiempo para pensar. No tenía miedo, dijo Jacob en voz baja. Pensé que tenía que ser fuerte porque tú estabas en problemas. Melissa acarició suavemente la cabeza de su hijo. Ya eres muy fuerte e inteligente. Gracias a que encontraste los micrófonos, pudimos conocer la verdad. Después de pensar un momento, Jacob preguntó, ¿deberíamos comer el pastel? Melissa sonrió. Se levantó y se dirigió a la cocina. Por supuesto, pero no comamos el pastel de la abuela. Hagamos nuestro propio pastel especial, solo para nosotros dos. Es tu cumpleaños, después de todo. Mientras sacaba los ingredientes del frigorífico, pensó en los siguientes pasos. ¿Debería emprender acciones legales? ¿Debería ponerse en contacto con Brian? ¿Deberían mudarse a una casa nueva? Le esperaban muchas decisiones. Pero por ahora, se centraría en celebrar el cumpleaños de su hijo. Al amanecer el día de su nuevo comienzo, Melissa estaba de pie junto a la encimera de la cocina, sintiendo la luz del sol que entraba por la ventana, y pensó, vamos a estar bien. A partir de ahora, podemos vivir realmente en libertad. Jacob entró a la cocina y la abrazó por la cintura. Somos un equipo fuerte, mamá. Sí, Melissa sonrió. El equipo más fuerte. A finales de verano, el cielo de Boston era de un azul profundo. Melissa y Jacob acababan de completar su mudanza a un nuevo apartamento. Habían pasado 3 meses desde la confrontación con Dorothy, y sus vidas estaban tomando gradualmente una nueva forma. Después de ese día, Melissa contrató a expertos para que investigaran a fondo todos los dispositivos de vigilancia de la casa. Descubrieron un número sorprendente de dispositivos de escucha, e incluso se había instalado spyware en el ordenador de Melissa. Inmediatamente consideró emprender acciones legales, pero después de consultar con un abogado, decidió evitar hacer pública la vergüenza familiar. En su lugar, trazar límites claros. ¿Te gusta la nueva casa?, preguntó Melissa a su hijo mientras colgaba fotos astronómicas en la pared de la sala de estar. Sí, respondió Jacob, mientras colocaba su nuevo telescopio junto a la ventana. Está cerca del colegio. Puedo ver el parque. Y no hay ojos de la abuela aquí, ¿verdad? Ninguno, dijo Melissa con seguridad. Es solo nuestro lugar. La decisión de mudarse no fue fácil. Mudarse a una casa más pequeña fue un reto financiero, pero Melissa se negó firmemente a recibir ayuda económica de Dorothy. Había conseguido asumir más responsabilidades en su empresa y aumentar sus ingresos. Un mes después llegó una carta de Dorothy. Estaba llena de largas palabras de reflexión y disculpa, pero Melissa no podía creerlo fácilmente. Envió una respuesta, pero no estaba preparada para reunirse todavía. Mamá, es mi día de terapia, ¿verdad?, preguntó Jacob. Melissa había concertado una cita con un psicólogo para su hijo para ayudarle a procesar los problemas de confianza y la compleja relación con su abuela. Ella misma también estaba en terapia para lograr la independencia mental de su madre. Sí. A las 4, Melissa miró el reloj. Después de eso, ¿por qué no probamos esa nueva pizzería? Sí, Jacob vitoreó. Su sonrisa había ido volviendo gradualmente desde ese día. Una noche, hubo una llamada de Dorothy. Dijo que ella también había empezado a ir a terapia. Afirmó que estaba empezando a afrontar sus patrones de conducta controladora. Melissa fue cautelosa, pero se sintió esperanzada de que al menos su madre estuviera empezando a reconocer el problema. ¿Crees que podemos vernos algún día? La voz de Dorothy se había vuelto más suave que antes. Necesito tiempo, respondió Melissa con sinceridad. Pero cuando Jacob quiera verte, será bajo nuestras reglas. Ahora estaba empezando a restablecer una relación limitada con Dorothy, aunque con límites y condiciones estrictas, no la cortó por completo. Aunque las acciones de su madre eran imperdonables, comprendía que ella también era un ser humano que necesitaba ayuda. En la sala de estar del nuevo apartamento, Jacob estaba jugando con una pequeña consola de juegos que había comprado con sus propios ahorros. Mientras Melissa observaba a su hijo, pensó, una verdadera familia se basa en la confianza y el respeto, no en la vigilancia y el control. Se sentó junto a su hijo y dijo, el día que me mostraste la verdad, nos liberamos de verdad en el verdadero sentido de la palabra. Jacob sonrió. Somos una familia de verdad, mamá.
Fuera de la ventana, el cielo de la tarde empezaba a volverse púrpura. Era el final de un nuevo día y la víspera de un nuevo comienzo. Melissa rodeó con el brazo el hombro de su hijo y grabó este momento de paz en su corazón. Su viaje acababa de comenzar, pero ahora tenían la libertad de elegir su propio camino. Ese era un regalo sin precio.